Mi marido nunca registró nuestro matrimonio. Pensó que me iría con las manos vacías, pero tenía un as bajo la manga. No vas a conseguir nada con el divorcio. Mi suegra se rió en mi cara. Mi hijo nunca registró su matrimonio. No eres legalmente. Su esposa bailó de alegría. Yo sonreí y le di las gracias cuando vio los papeles que había escondido durante 8 años. Entonces no te llevas nada en el divorcio, dijo mi suegra Carmen con una sonrisa burlona, agitándome unos papeles en la cara. Mi hijo nunca registró su matrimonio. Ni siquiera eres su esposa de verdad, seguido doblando la ropa. Tranquila. Gracias por avisarme, Carmen. Respondí alisando la camisa de Javier. Ella tiró los papeles sobre la pila de ropa. ¿Me has oído? No eres nadie. Solo una mujer que jugó a las casitas con mi hijo cuando se case con Olivia. Ahí. Sí, tendrá una esposa de verdad. La miré y simplemente pregunté algo más. Me llamo Alejandra. Acabo de enterarme de que mi matrimonio de 8 años fue una mentira. Pero mientras Carmen se regodeaba, pensé en la caja de seguridad del banco. Esa que guardaba los papeles reales del matrimonio que había registrado en secreto hace años. Carmen frunció el ceño cuando vio que no reaccioné. Ni siquiera estás afectada. Javier te va a dejar por una mujer de verdad. Y tú actúas como si te estuviera hablando del clima. Cogí la cesta de la ropa. Tengo que preparar la cena. Te quedas su cara. Se puso roja. Estás delirando cuando Javier te entregue los papeles del divorcio mañana. No digas que no te lo advertí. Olivia ya está eligiendo las nuevas cortinas. Salió dando un portazo y en cuanto su coche desapareció calle abajo, solté un largo suspiro y marqué un número familiar Alejandra, contestó Margarita. La mejor amiga de mi difunta madre y abogada de la familia ya estaba esperando tu llamada. Está pasando. Dije Carmen acaba de decirme que mi matrimonio nunca se registró legalmente. Javier me dará los papeles del divorcio mañana y la prueba sigue en la caja de seguridad. Buena chica, dijo Margarita. Tenemos años de pruebas, cuentas conjuntas, propiedades, tus contribuciones a la empresa. Carmen cometió un error al mostrar sus cartas. Tan pronto miré por la ventana de la cocina, el jardín que yo misma había plantado. Javier y yo fuimos felices una vez, hasta que su familia se metió. Luego vino Olivia, su secretaria, quedándose hasta tarde después las mentiras. Un coche se detuvo frente a la casa. Javier llegaba temprano por primera vez en meses. Qué irónico, me sequé los ojos y empecé a cocinar como si nada hubiera cambiado, Ale. Su voz sonaba vacilante. Tenemos que hablar. Me giré para mirarlo sobre los papeles del divorcio, o sobre el hecho de que nunca registraste nuestro matrimonio. Su cara se puso pálida. Como tu madre me lo dijo, respondí removiendo la comida. ¿Puedo explicarlo? Déjame adivinar. Lo interrumpí. Tu madre te convenció de que era lo mejor. Solo una forma de proteger los bienes de la familia. Me faltó algo. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Ale, por favor, tienes que entender. Oh, entiendo, dije. Entiendo que tú y tu familia me mentisteis durante 8 años, que me estás dejando por tu secretaria. Y que todos creéis que me iré con las manos vacías. Un destello de alivio cruzó su rostro. Esperaba lágrimas súplicas. En cambio, puse la mesa como si fuera cualquier otra noche. ¿Puedo ayudarte? Ofreció un pequeño acuerdo. Tal vez algo para el alquiler. Puse 2 platos en la mesa. Qué considerado de tu parte. ¿Te quedas a cenar? Me miró fijamente. ¿Me has oído? Te dejo esta casa. Todo esto no es tuyo. Sonreí pensando en la caja de seguridad del banco. Come mientras está caliente, mañana será interesante. Estás actuando raro, murmuró dando un paso atrás. Solo asentí. Solo he cambiado. Se fue sin tocar la comida. Terminé de cenar. Subí y preparé una maleta pequeña para pasar la noche fuera. Antes de acostarme, hice una última llamada a Inspector Martínez. Soy Alejandra Moreno. ¿Recuerda el expediente que le pedí que guardara? Es hora de usarlo. Ya estaba en la oficina de Margarita cuando Javier y su familia llegaron. Las sonrisas confiadas se convirtieron en confusión al verme. Carmen apretó su bolso de diseño contra el pecho. Tomás se puso tenso y Olivia en el fondo intentaba destacar más que yo. ¿Qué hace ella aquí?, espetó Carmen a Margarita. Esta reunión es solo para confirmar que el matrimonio nunca fue legal. Margarita sonrió con astucia. Por favor, tomen asiento. Alejandra tiene algunos documentos que compartir. Javier soltó una risa sarcástica. No hay documentos. Ese es el punto, con calma.
Abrí mi bolso y coloqué una pila de papeles sobre el escritorio de Margarita. En realidad hay bastantes Margarita. Levantó el primero la inscripción legal del matrimonio que yo había registrado en secreto hace 8 años. El rostro de Carmen perdió color. «Eso es imposible», susurró. Estaba segura de que destruiría la copia que saqué del registro completé, pero no sabías que la registré yo misma, mi mejor amiga de la familia. Crecer con una abogada me enseñó a protegerme. Javier tomó el papel con las manos temblorosas. «Esto no puede ser real». «Oh, pero lo es», dijo Margarita desplegando más documentos sobre la mesa, registros bancarios con mis aportes e inversiones inmobiliarias, a nombre de los dos e incluso correos internos de la empresa, elogiando mi trabajo en los negocios. Tomás se removió incómodo. Eran mensajes internos que se convirtieron en pruebas legales en el momento en que intentaron engañarla. Lo interrumpió Margarita. «Pero aún no hemos terminado». Saqué el último expediente, el que el inspector Martínez había estado guardando para mí. Aquí están los registros de todas las conversaciones en las que tú y Carmen planearon mantener el matrimonio, sin registrar transcripciones de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto. Tu madre fue muy meticulosa documentando cómo protegerían los bienes de la familia. El rostro de Carmen se tornó gris. «¿Nos grabaste?» «Eso es ilegal. No en este país», respondió Margarita con serenidad, especialmente cuando se trata de fraude. Javier se levantó de golpe. «Esto es un disparate. Aunque el matrimonio sea válido, igual me voy a divorciar de ella y solo recibirá un acuerdo básico. Nada más sobre eso». Lo interrumpí, entregándole el último documento. Su cara se descompuso al leerlo. Margarita explicó este contrato que Javier firmó hace 3 años. Hace de Alejandra dueña del 50% de la empresa familiar, a cambio de su ayuda en la fusión con los Andrade. Incliné la cabeza. «Ni siquiera lo leíste antes de firmar, ¿verdad?» Javier tragó saliva 50 por sí, murmuró. Tomás le arrancó el papel de las manos. «Imbécil. Sé». Seo Olivia, finalmente, abriendo la boca, miró a Javier con incredulidad. «Dijiste que esto sería fácil». Ahora, el aroma del café recién hecho llenaba el pequeño local que ahora era mi refugio. Mi café, mi renacimiento, un lugar donde las mañanas comenzaban con el sonido de tazas chocando y el murmullo de clientes habituales compartiendo historias después de meses de lucha. Al fin sentía algo que creía haber perdido para siempre: paz. Pero la paz no dura mucho cuando los fantasmas del pasado aún rondan en la oscuridad. El mensaje de Margarita seguía abierto en la pantalla de mi móvil. La empresa ha caído. Carmen vendió la casa. Tomás fue despedido. Javier está solo. Lo leí 3 veces, como si quisiera grabar cada palabra. En mi memoria, parte de mí se sintió satisfecha, no por venganza, sino por justicia. Tomé un sorbo de mi café y suspiré esto. Debería haber sido el final, pero la historia con los Fernández nunca terminaba del todo. Alejandra, mi corazón se detuvo un segundo. Al escuchar esa voz, Javier, me giré despacio. Ahí estaba él más delgado, con ojeras hundidas y la ropa que alguna vez había sido impecable. Ahora, ligeramente desaliñada. La sombra de lo que fue. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. «Necesito hablar contigo». Rodeé los ojos. El descaro de este hombre no tenía límites. «No tenemos nada de qué hablar». «Javier», volví a enfocarme en la caja registradora. «Por favor». 1 minuto apreté los labios. Sabía que podía echarlo sin más. No le debía nada, pero algo en su mirada no era arrogancia. Era desesperación. 1 minuto y después te largas. Me siguió hasta una mesa en la esquina. Mientras se sentaba, su mano tembló ligeramente. Lo miré fijamente sin decir una palabra. Él tenía que empezar. Perdí todo. No respondí. Carmen está en Málaga con una de sus amigas ricas. Me dejó solo cuando supo que no podría mantenerla más. Tomás. Bueno, siempre fue un oportunista, y Olivia se pasó la mano por el cabello nervioso. Me usó todo este tiempo. Solo quería la seguridad que creía que tenía cuando vio que no quedaba nada. Desapareció. Contuve la risa, no porque me importara su sufrimiento, sino porque era ridículo que me lo contara como si esperara lástima. «Qué pena», respondí sin emoción. Javier me miró con súplica. Yo solo quería decirte que lo lamento». Me crucé de brazos. «¿Qué es exactamente lo que lamentas?» «Haberme usado, haberme traicionado, haberme mentido durante 8 años».
Él cerró los ojos un instante. Todo silencio por un momento. Creí que mis propias emociones me iban a traicionar porque había una parte de mí, pequeña pero real, que recordaba al Javier que alguna vez amé. Pero ese hombre nunca existió. Realmente no me importa. Dije. Finalmente su rostro se tensó. No me odias. Me incliné hacia él. No. El odio requiere energía. Y no pienso desperdiciar ni un gramo de ella en ti. Se quedó en silencio, luego con voz rota. Dijo, no tengo a nadie, no tengo nada. Me levanté. Esa es la diferencia entre tú y yo. Javier. Yo también lo perdí todo. Pero en lugar de lamentarme, construí algo nuevo. Él bajó la mirada. Yo ya había terminado esta conversación. Vete. No vuelvas aquí. No tenemos más que hablar. Cuando salí de la mesa, me giré por última vez. Ah, y un consejo. Dije con una leve sonrisa: cuando destruyes todo lo que tienes por avaricia, no esperes que nadie venga a salvarte. Me alejé sin mirar atrás. Pero justo cuando creí que la historia realmente había terminado, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Era de Margarita. Necesito verte. Es urgente. Algo que no vimos antes. Acaba de salir a la luz. El pasado nunca se queda enterrado por mucho tiempo. Me quedé inmóvil con el móvil en la mano, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo que no vimos antes acaba de salir a la luz. ¿Qué podía ser? ¿Margarita? No era una mujer que exagerara. Si decía que era urgente, debía hacerlo. Alejandra. Me giré. Javier aún estaba sentado en la mesa observándome con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. No tenía ninguna intención de decirle nada. No me importaba lo que quedara de su vida. Pero mi silencio debió decirle más de lo que pensaba. No me digas que esto aún no ha terminado, murmuró frotándose el rostro con las manos. No le respondí. En lugar de eso, tomé mi bolso y salí del café sin despedirme. No le debía explicaciones a nadie. Llegué a la oficina de Margarita en 20 minutos. Estaba sentada en su escritorio con su portátil abierto y un expediente grueso frente a ella. Pero lo que me preocupó no fue eso, fue su expresión. ¿Qué pasa?, pregunté sin rodeos. Ella exhaló lentamente y giró la pantalla hacia mí. Acabo de recibir un informe financiero anónimo sobre la empresa Fernández & Moreno. Mi estómago se tensó. Esa empresa ya no existe. Se desplomó después del juicio. Sí, en teoría. Pero hay algo que no vimos, Alejandra. Algo que nadie vio. Margarita me mostró un documento. Era un extracto bancario antes de que la empresa colapsara. Hubo un movimiento financiero extraño. Alguien transfirió una suma grande de dinero a una cuenta en el extranjero. Mis ojos se abrieron. ¿Cuánto dinero? Ella tecleó rápido y giró la pantalla de nuevo. 3.000 de euros. La habitación pareció volverse más fría. ¿Quién hizo esa transferencia?, pregunté, mi voz densa. Margarita me miró fijamente. No lo sabemos con certeza, pero hay un nombre vinculado a la cuenta que recibió el dinero. Tomó un documento impreso y lo deslizó sobre la mesa. Cuando vi el nombre, mi corazón se detuvo. No, no puede ser. No. Margarita se inclinó hacia adelante. Su expresión dura: lo es, el nombre en el documento era Carmen Fernández. Sentí un nudo en el estómago. Pero Carmen no manejaba las finanzas de la empresa. Era Javier y Tomás. Exacto. Pero alguien ayudó a mover este dinero en secreto. Y ahora que la empresa se ha derrumbado, el dinero sigue en algún lugar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Carmen era posible que hubiera estado moviendo dinero a sus espaldas todo este tiempo, incluso a las de su propio hijo. Apreté los dientes. ¿Dónde está Carmen ahora? Margarita tomó otro papel y lo deslizó hacia mí. Era una dirección en Málaga. Se fue después de la quiebra, pero no está viviendo en casa de una amiga. Frunció el ceño. Entonces, ¿dónde? Margarita se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos en un penthouse de lujo que compró 3 semanas antes de la quiebra de la empresa. Me quedé helada, con el dinero robado. Margarita asintió lentamente. Alguien se llevó todo mientras los demás se hundían. Y creo que ya sabemos quién. Respiré hondo. Mi mente trabajaba frenéticamente. Carmen nos había jugado a todos. A mí, a Javier, a su propio hijo. Y lo peor, ella se había salido con la suya. Por ahora, dame la dirección, dije levantándome de golpe. Margarita me miró con advertencia. Alejandra, sé que quieres respuestas, pero no vayas sola.
Carmen no es una mujer estúpida. No voy a pelear con ella, solo quiero verla a los ojos y preguntarle una cosa. Margarita suspiró, pero me pasó la dirección. Ten cuidado. Le dediqué una última mirada antes de salir de la oficina. Carmen pensó que había ganado, pero se equivocó esa misma tarde. Estaba en Málaga. Me paré frente al lujoso edificio de apartamentos. Con la dirección anotada en un papel, sentí rabia. ¿Cuánta gente había sufrido por la caída de la empresa mientras Carmen vivía en la opulencia sin remordimientos? Tomé aire y entré. Subí en el ascensor hasta el último piso. Cuando la puerta se abrió, caminé por el pasillo hasta la puerta correcta. Toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera. Y ahí estaba ella. Carmen Fernández, vestida con una bata de seda con una copa de vino en la mano y una expresión de fastidio en el rostro. ¿Qué demonios haces aquí? Espeto, mis manos se cerraron en puños. ¿Dónde está el dinero? ¿Carmen? Ella parpadeó que di un paso adelante. No te hagas la idiota. Sabemos que robaste 3.000 antes de que la empresa colapsara. Y ahora vives aquí con un ático pagado con ese dinero. Carmen sonrió con burla. No tienes pruebas. Pero la vi dudar. Y entonces supe que había dado en el blanco. Mi voz fue más baja, más peligrosa. Lo averiguaremos. Y cuando lo hagamos, no habrá lugar donde esconderte. Carmen chasqueó la lengua. Sabes que Alejandra, deberías irte antes de que las cosas se pongan feas. No me moví. Pero entonces algo en su mirada cambió. No era solo burla. Era una advertencia real. Y de repente supe que había algo más. Algo que no sabía. Algo que podía cambiarlo todo. El aire en el lujoso pasillo del ático de Carmen Fernández se volvió denso. Pesados sus ojos. Me escudriñaban con una mezcla de burla y algo más. Algo que no esperaba, una amenaza velada. Las cosas se pueden poner feas, repetí en voz baja, inclinándome un poco hacia ella. ¿Qué intentas decirme? ¿Carmen? Ella sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de su vino. Que hay juegos en los que es mejor no participar. Querida, mis puños se cerraron a los costados. No me sorprendía su descaro, pero lo que me inquietaba era la confianza con la que hablaba. Robaste 3.000 euros. Dije sin rodeos, y te escondiste aquí mientras todos los demás se hundían. Carmen soltó una risa seca. Huir, por favor. Alejandra, yo no huyo. Simplemente se encogió de hombros con despreocupación. Me adelanto a los acontecimientos. Di un paso adelante sin apartar la mirada. ¿Sabes qué es lo curioso? Continué que incluso después de todo lo que hiciste, después de toda la mierda que causaste, sigues creyendo que estás a salvo. La sonrisa de Carmen se congeló por un segundo lo suficiente para que supiera que algo la inquietaba. Tienes razón en algo. Ella enderezó su postura con la barbilla en alto. Aún no me han atrapado, y no lo harán. Inspiré hondo, forzándome a mantener la calma. Por ahora, me giré para irme. No tenía sentido seguir discutiendo con una mujer que no tenía ni un gramo de arrepentimiento, pero entonces la escuché reír. No fue una risa normal. Fue una risa burlona triunfante. ¡Qué ingenua eres! Su voz fue casi un susurro. ¿Sigues creyendo que esto es solo sobre dinero? Me detuve en seco. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sacudió la cabeza con fingida. Lástima. No sabes nada. Alejandra. Mi pulso se aceleró algo. Estaba ocultando algo más grande que el robo. Di un paso hacia ella. Dímelo. Pero Carmen simplemente sonrió de nuevo y cerró la puerta en mi cara. Regresé a Madrid esa misma noche con la sensación de que algo oscuro se movía bajo la superficie. No podía quitarme las palabras de Carmen de la cabeza. No sabes nada. ¿Qué quería decir con eso? Sabía que no podía confiar en ella, pero su actitud no era la de alguien acorralado. Era la de alguien que todavía tenía una carta bajo la manga. A la mañana siguiente, fui directamente a ver a Margarita. Necesito saberlo todo, dije dejando mi bolso sobre su escritorio. Margarita me miró con cautela. ¿Sobre qué? Sobre la empresa, sobre Carmen, sobre cualquier transacción sospechosa. Ella suspiró y sacó su portátil. He estado investigando más desde que te fuiste a Málaga y encontré algo inquietante. Me incliné hacia la pantalla. ¿Qué es?
Margarita amplió un documento. Era un informe de la empresa antes de la quiebra. Había una cuenta oculta, no registrada oficialmente, pero vinculada a Fernández San Moreno. Otra cuenta secreta. Ella asintió, pero no era de Carmen. Mi piel se erizó. Entonces, ¿de quién Margarita me miró fijamente? ¿De Javier? Mi corazón se detuvo. No, eso no puede ser. Lo es. Tomó otro documento y lo deslizó hacia mí antes de que la empresa colapsara. Javier transfirió una cantidad significativa de dinero a esta cuenta. Mis dedos se crisparon sobre el papel. ¿Cuánto? Margarita respiró hondo. 5.000 euros. El aire salió de mis pulmones de golpe. Pero si en el juicio se presentó todo, exclamé. Javier no tenía nada. Margarita negó con la cabeza. No tenía nada oficialmente, pero esta cuenta estaba a nombre de un tercero. Alguien que nunca apareció en los documentos. La miré con el estómago revuelto. ¿Quién? Margarita se quedó en silencio un momento, luego, con una expresión sombría, empujó una hoja hacia mí. Cuando vi el nombre, sentí que me faltaba el aire. ¿No? Mi voz salió ahogada. El nombre en el documento no era un desconocido. Era Olivia, la secretaria, la amante de Javier, la mujer por la que me había dejado. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de rabia y vértigo. Ese hijo de puta. Margarita asintió. Javier nunca perdió todo, dijo con frialdad. Solo movió su dinero antes de que todo explotara y lo hizo a través de Olivia. Las palabras de Javier flotaron en el aire como un eco helado. Olivia desapareció con todo el dinero. Estás mintiendo. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Javier negó con la cabeza. No lo haría, no. Ahora estudié su rostro. Tenía miedo. Y lo que más me preocupaba no era que Olivia se hubiera ido con el dinero. Era el terror en sus ojos. Explícame, exigí. Javier respiró hondo y se frotó la cara con ambas manos. Después de que todo colapsó, Olivia y yo planeamos salir del país. Teníamos los 5.000 en cuentas separadas, moviéndolos poco a poco para que nadie lo notara. Pero hace una semana, algo cambió. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué cambió? Javier tragó saliva. Ella empezó a actuar extraño. No contestaba mis llamadas. Y cuando lo hacía, estaba nerviosa. Paranoica. Decía que alguien la estaba siguiendo. Levanté una ceja. Siguiéndola. Javier asintió primero. Pensé que era una excusa para alejarse de mí, pero entonces hace 3 días, desapareció. Se fue del apartamento que alquilamos en Barcelona sin dejar rastro. Apreté los dientes. ¿Y cómo sabes que se llevó el dinero? Javier se inclinó sobre la mesa y sacó su móvil. Abrió la aplicación de su banco y me mostró la pantalla saldo cero. Oro. Mi estómago se hundió. Vació tu cuenta, Javier asintió, y la suya. Me quedé en silencio, procesando la información. Olivia había sido lista. Esperó el momento adecuado. Dejó que Javier bajara la guardia y luego desapareció con todo. No supe si reírme o golpear la mesa de pura rabia. Bien, te lo mereces. Solté cruzándome de brazos. Javier me miró con cansancio. ¿Tú crees que esto se trata solo de dinero? Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Él bajó la voz. No soy el único que la está buscando. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién más? Javier tomó aire y sostuvo mi mirada. Carmen. Mi sangre se heló. Carmen está buscando a Olivia. Javier sintió lentamente, y cuando mi madre busca a alguien, no es para tomar un café. Mi mente trabajó rápido. Carmen sabía sobre el dinero, sabía que Olivia lo tenía. Y si había aprendido algo en todos estos años, era que Carmen no dejaba cabos sueltos. Dame la última dirección de Olivia. Javier me miró como si estuviera loco. ¿Para qué? Porque necesito encontrarla antes que tu madre. 2 horas después, estaba en un hotel barato de Barcelona. La última dirección conocida de Olivia. Un lugar que no encajaba con alguien que acababa de robar 5.000 euros. Me acerqué a la recepción y sonreí con cortesía. Hola, estoy buscando a una amiga que se hospedó aquí. Olivia Ramírez. El recepcionista frunció el ceño. Ah, sí. Se quedó en la habitación 203. Aún sigue aquí. El hombre negó con la cabeza. Se fue hace 3 días. Un nudo se formó en mi estómago. Recuerda, si alguien la visitó antes de que se fuera. El recepcionista pensó un momento. Sí, recuerdo que una mujer mayor vino a buscarla el último día. Muy elegante, con gafas de sol y un abrigo caro. Sentí un escalofrío, Carmen. ¿Y qué pasó después? El recepcionista se encogió de hombros.
Hubo una discusión en el pasillo. Olivia salió apresurada con una maleta en la mano. Parecía asustada. Carmen había estado aquí. Había encontrado a Olivia. Pero si Olivia huyó, significaba que Carmen aún no la tenía. Mi corazón latía con fuerza mientras salía del hotel. Olivia estaba desaparecida. Carmen la estaba cazando y en algún lugar de todo esto había 5.000 euros flotando en el aire. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de recibir una llamada que lo cambiaría todo. Mi móvil sonó número desconocido. Sí, el silencio del otro lado duró 2 segundos. Alejandra, mi cuerpo entero se tensó. Era Olivia. Mi pulso se aceleró al escuchar su voz. Olivia, después de días de búsqueda de pensar que había desaparecido sin dejar rastro, era ella. Pero algo en su tono no sonaba como la mujer arrogante que había destruido. Mi matrimonio sonaba asustada. Alejandra, su voz era baja, apenas un susurro. Apreté el móvil con fuerza. ¿Dónde estás? Silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. No puedo decirlo. Fruncí el ceño. ¿Por qué me llamas Olivia? Ella tardó unos segundos en responder porque Carmen me está buscando y no para recuperar el dinero. Mis labios se entreabrieron. ¿Que estás diciendo? Que Carmen no solo quiere el dinero, quiere asegurarse de que yo desaparezca. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo lo sabes? Olivia tragó saliva porque me lo dijo. El aire se me quedó atrapado en la garganta. ¿Qué? Olivia continuó con la voz temblorosa. Hace 3 noches vino a buscarme. Me encontró en Barcelona. Entró a mi habitación de hotel como si nada. No sé cómo consiguió la llave, pero ahí estaba sentada en la oscuridad. Cuando llegué, me quedé sin palabras. Me dijo que yo era una estúpida por pensar que podía robarle a la familia Fernández la piel. Se me erizó. Que más? Te dijo que no le importaba el dinero, que eso se podía recuperar, pero que yo, en cambio, no tenía ningún valor. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Huir? Olivia dejó escapar una risa nerviosa. Corrí sin nada, sin maleta, sin dinero. Solo salí de ahí con lo que tenía puesto. Mis pensamientos giraban rápido. Olivia había sido la favorita de Javier, la que iba a ocupar mi lugar. Pero Carmen nunca la aceptó. Y ahora que la veía como una amenaza, quería eliminarla. Necesito verte, dije con firmeza. No, Olivia, no puedes huir para siempre. No entiendes su voz. Se quebró. Carmen tiene gente siguiéndome. No sé cuánto tiempo más podré esconderme. Dime dónde estás. Silencio. Un silencio largo. Luego finalmente habló. Madrid. Sentí un escalofrío en Madrid. Sí, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Mi mente se aceleró. Si Olivia estaba en Madrid, significaba que aún había una oportunidad de descubrir todo. Nos vemos en 1 hora. Dime dónde. No, Olivia. Ella respiró hondo. Parque del Retiro, entrada de la Puerta de Alcalá. Estaré allí. Pero antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla del móvil con el pulso acelerado. Si Olivia decía la verdad, Carmen no solo quería recuperar el dinero, quería asegurarse de que nadie supiera lo que realmente estaba pasando. Y yo estaba a punto de meterme en el ojo del huracán. 40 minutos después estaba en el Parque del Retiro con el abrigo apretado contra el cuerpo. Madrid seguía fría, pero lo que sentía dentro de mí no era frío, era tensión. Busqué con la mirada entre la gente. Nada. Saqué el móvil y marqué el número de Olivia. No hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esperé 5 minutos más. Luego, 10. Nada. Finalmente, cuando estaba a punto de irme, mi móvil vibró con un mensaje. Era un número desconocido. Lo abrí, solo había una frase. Corre, Alejandra. Mi respiración se entrecortó. Levanté la cabeza mirando a mi alrededor. Y entonces lo vi, un coche negro estacionado en la esquina del parque. El mismo coche que había visto en Málaga frente al edificio de Carmen. Y entonces supe, no era solo Olivia quien estaba en peligro. Yo también lo estaba. El mensaje aún ardía en mi pantalla. ¡Corre! Alejandra. El coche negro seguía ahí estacionado con los cristales tintados. No podía ver quién estaba dentro, pero lo sentí. Me estaban observando. Mi pulso se aceleró. Miré a mi alrededor. La gente paseaba sin notar nada extraño, ajenos a la tormenta que se desataba a mi alrededor. Tomé aire y formé mis pasos a mantenerse tranquilos mientras me alejaba del parque. No podía correr. No aún.
pero con cada paso que daba, sabía que el coche me seguía. Caminé hasta la primera boca de metro y bajé las escaleras. Me mezclé con la multitud. No miré hacia atrás. Si ellos eran profesionales, ¿sabían que yo sabía? Tomé la línea en dirección opuesta a mi casa. No iba a llevarlos hasta mi puerta. 10 paradas después. Bajé en una estación al azar y salí rápidamente zigzagueando entre la gente. Cuando crucé la calle, miré de reojo. El coche negro no estaba, respiré hondo tratando de calmar mis nervios, pero algo estaba claro. Carmen había enviado a alguien para seguirme, y Olivia no había aparecido. Llegué al apartamento de Margarita sintiéndome más cansada de lo que esperaba. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó? No respondí hasta que estuve dentro y cerré la puerta. Carmen me está siguiendo, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás segura? Asentí frotándome las sienes. Olivia iba a encontrarse conmigo en el Parque del Retiro. Nunca llegó. En cambio, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía corre. Alejandra Margarita se quedó en silencio por un momento, analizando la información. ¿Crees que Olivia te lo envió? No lo sé, pero alguien me está advirtiendo. Me apoyé en la mesa y la miré amarga. Olivia está desaparecida y Carmen está casándonos, y lo peor es que aún no sé por qué. Margarita suspiró y encendió su portátil. Bueno, veamos si podemos averiguarlo. 2 horas después, Margarita se inclinó sobre la pantalla con el ceño fruncido. Encontré algo. Me acerqué que Margarita señaló un documento bancario. Esta es una transferencia hecha hace 2 meses, desde una cuenta en Suiza a una cuenta en España. Fruncí el ceño. ¿Y qué tiene de extraño Margarita? Me miró con seriedad que la cuenta que recibió el dinero estaba a nombre de Olivia. El aire me dejó los pulmones que Margarita hizo clic en otro documento. Olivia no solo robó los 5.000 de Javier, también recibió dinero antes de que la empresa cayera. Y no de cualquier cuenta tomó aire antes de soltar la bomba de una cuenta vinculada a Carmen. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, estás diciendo que Olivia y Carmen estaban trabajando juntas. Margarita asintió lentamente. Todo indica que sí, pero algo pasó en el camino. Me llevé una mano a la boca. Olivia traicionó a Carmen. Margarita asintió y por eso Carmen la quiere muerta. Mi cabeza daba vueltas todo este tiempo mientras Javier y Olivia me engañaban. Carmen había estado moviendo sus propias piezas en las sombras, pero ahora que Olivia había tomado el dinero y huido, Carmen estaba dispuesta a matarla para silenciarla. Tengo que encontrar a Olivia antes que Carmen lo haga. Margarita me miró con dureza. ¿Y qué harás cuando la encuentres? Apreté los puños. Hacer que hable esa noche. Mi móvil sonó de nuevo. Número desconocido. Lo miré por unos segundos antes de contestar. Alejandra era Olivia, pero esta vez su voz sonaba aterrada. Necesito ayuda. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estás? Silencio. Luego en un susurro desesperado. Creo que alguien me sigue, un ruido de fondo. Algo como un golpe. Olivia, si algo me pasa, busca en el apartamento. Olivia, grité. Pero ya era tarde, la llamada se cortó. Me quedé de pie en medio de la habitación con el móvil aún pegado al oído. Algo le había pasado, y ahora tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. El eco del tono cortado aún vibraba en mi oído. Olivia había desaparecido. Su última frase retumbaba en mi cabeza. Si algo me pasa, busca en el apartamento. Sabía a qué se refería el apartamento de Barcelona. El mismo lugar donde había estado escondida antes de desaparecer. Me giré hacia Margarita, quien me observaba con el ceño fruncido. ¿Qué pasó?, preguntó. Tomé aire aún sosteniendo el móvil con fuerza. Septiembre de... Olivia me llamó. Estaba aterrada. Dijo que alguien la estaba siguiendo y que si le pasaba algo, revisara su apartamento. Margarita cerró los ojos un segundo, como si estuviera maldiciendo en silencio. Luego me miró con firmeza. No puedes ir sola. No voy a esperar a que alguien más la encuentre primero. Mi amiga exhaló con frustración y asintió. Bien, entonces yo voy contigo. No lo discutí. Sabía que no tenía sentido. Nos íbamos a Barcelona 4 horas después. Margarita y yo estábamos frente a un edificio viejo en el centro de la ciudad. ¿Segura que es aquí?, preguntó mirando la fachada descuidada. Sí, confirmé sintiendo una opresión en el pecho. Subimos las escaleras con cautela. El pasillo estaba en penumbra con el sonido lejano de una televisión encendida en algún apartamento. Llegamos a la puerta de él.
La última dirección conocida de Olivia. Puse la mano en el pomo y giré la puerta. Estaba abierta. Margarita y yo intercambiamos una mirada. Esto no era buena señal. Empujé la puerta lentamente y entramos. El lugar estaba en completo caos. Como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente, papeles esparcidos por el suelo, cajones abiertos, ropa revuelta. Olivia había salido a toda prisa, o alguien había venido después de ella. Margarita se agachó y tomó un sobre que estaba en el suelo. Lo abrió y sacó unos documentos. Esto es su voz. Se cortó. Me incliné sobre su hombro y leí los papeles. Mis ojos se abrieron de par en par. Eran documentos de transferencias bancarias entre Carmen y Olivia. Pero lo que me dejó helada fue un contrato adjunto. Dios, murmuré. Margarita leyó en voz alta: acuerdo de confidencialidad. La parte firmante se compromete a no divulgar ninguna información relacionada con la familia Fernández, a cambio de la cantidad pactada. Me quedé sin aire. Carmen le pagó a Olivia para mantenerla callada. Margarita frunció el ceño. Pero si Olivia tenía este contrato, significa que tenía pruebas de algo más grande, algo que Carmen quería esconder a toda costa. Miré a mi alrededor con la piel erizada. Si alguien vino aquí después de Olivia, significa que ya saben que estas pruebas existen. Margarita asintió guardando los documentos en su bolso. Tenemos que salir de aquí. Asentí y me giré hacia la puerta. Pero en cuanto dimos un paso, se escuchó un ruido en el pasillo. Margarita y yo nos miramos. Alguien estaba afuera. Apagué la luz de la habitación y me acerqué con cautela a la puerta. Me asomé apenas por la ranura. Un hombre de traje negro estaba parado frente al apartamento. No era Javier, no era Tomás, y tampoco era alguien que pareciera estar aquí por casualidad. Margarita se acercó a mí y susurró: ¿quién es? Negué con la cabeza. No lo sabía, pero sí sabía una cosa. No era un amigo, y estábamos atrapadas. El aire en el apartamento se volvió espeso. El hombre de traje negro no se movía. Estaba ahí parado frente a la puerta, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi corazón latía con fuerza. Margarita y yo nos miramos entendiendo lo mismo sin necesidad de palabras. No podíamos salir por la puerta principal. Margarita susurró con urgencia: tiene que haber otra salida. Mi mente trabajaba rápido. Busqué a mi alrededor y vi lo único que podía hacer nuestra salvación. Una ventana que daba al callejón trasero. Por ahí, le indiqué. Nos movimos en silencio, recogiendo los documentos más importantes antes de acercarnos a la ventana. La abrí con cuidado, pero las bisagras hicieron un leve chirrido. El hombre en la puerta se movió. Escuché el sonido inconfundible de un pomo girando. «Mierda», susurró Margarita. No lo pensé dos veces. Me subí al marco de la ventana y bajé por la escalera de emergencia. Margarita me siguió más rápida de lo que esperaba. Apenas tocamos el suelo del callejón, cuando escuchamos un estruendo arriba. El hombre había entrado al apartamento. No nos quedamos a ver qué hacía. Corrimos. No paramos hasta llegar a una calle transitada donde nos mezclamos con la gente. Solo entonces me permití respirar. Margarita aún con el bolso apretado contra su pecho. Me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Quién era ese hombre? Negué con la cabeza. No lo sé, pero no estaba ahí por casualidad. Ella apretó los labios. Carmen lo envió. Asentí. Y si Carmen sabe que estuvimos en ese apartamento, sabe que tenemos algo. Margarita sacó los documentos y los hojeó rápidamente. Aquí tiene que haber algo más que dinero. Carmen no se arriesgaría tanto por una simple transacción. Mis ojos recorrieron las páginas hasta que una línea me llamó la atención. Espera. Señalé un nombre en uno de los documentos: Sergio Delgado. Margarita frunció el ceño. ¿Quién es ese? No tengo idea. Tomé mi móvil y busqué el nombre en internet. Lo que apareció me dejó helada. Dios mío. Margarita se inclinó sobre la pantalla. ¿Es en serio? Tragué. Saliva. Sergio Delgado no era un simple nombre. Era un abogado especializado en fraudes financieros. Y lo más interesante era su último cliente conocido. La familia Fernández. Margarita respiró hondo. Esto no es solo un robo. Asentí sintiendo el peso de lo que acabábamos de descubrir. Carmen no solo está ocultando dinero, está ocultando algo mucho más grande. Mi móvil vibró en ese momento. Un mensaje de número desconocido. Lo abrí. Había una sola frase: si sigues escarbando, terminarás como Olivia. Mis manos se quedaron frías. Margarita miró el mensaje y me agarró del brazo. Alejandra, tenemos que salir de aquí, pero yo ya no pensaba en huir.
Ahora tenía un nuevo objetivo: descubrir qué estaba ocultando Carmen antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi móvil. Si sigues escarbando, terminarás como Olivia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Margarita y yo nos miramos. No hizo falta decir nada. Alguien quería asustarnos. Pero después de todo lo que había pasado, yo ya no era la misma mujer que aceptaba el miedo sin pelear. No me voy a detener, dije con firmeza. Margarita suspiró, pero su expresión mostraba que pensaba lo mismo. Bien, entonces hagámoslo. Bien, volvimos a Madrid esa misma noche. Lo primero que hicimos fue investigar a Sergio Delgado. Si este hombre manejaba los asuntos financieros de Carmen, tiene que haber algo más en sus registros, dije sentada frente al portátil de Margarita. Ella tecleó con rapidez, entrando en bases de datos legales y registros de clientes. Aquí está, murmuró. Mire la pantalla. Sergio Delgado había sido contratado por Carmen hace 5 años. Un año antes de que Javier y yo nos casáramos, fruncí el ceño. ¿Por qué Carmen necesitaba un abogado especializado en fraudes financieros antes de que la empresa empezara a caer? Margarita siguió leyendo. Espera, esto es extraño. Señaló una línea en el expediente. Sergio Delgado no solo manejó cuentas de la empresa Fernández Andando. Moreno también gestionó una transferencia muy particular de una cuenta en Suiza a otra en Madrid. Otra transferencia, murmuré. Pero cuando vi el monto, el aire me dejó los pulmones. No eran 5.000, no eran 3. Eran 15.000 de euros. Margarita se quedó sin palabras. Yo me recosté en la silla con la mente, girando a toda velocidad. Carmen no estaba asegurando su dinero. Estaba asegurando su salida. Margarita me miró. Dices que planeaba irse. Asentí. Olivia se llevó 5.000, pero eso no era nada comparado con lo que Carmen ya tenía asegurado todo este tiempo. Ella sabía que la empresa iba a colapsar. No estaba sorprendida cuando todo se derrumbó, porque ella lo preparó. Margarita apretó los labios. Entonces hay algo que aún no sabemos. Algo por lo que está dispuesta a matar. La atención en el aire era sofocante. Pero no podíamos parar ahora. Y justo cuando estábamos analizando qué hacer, mi móvil sonó un número desconocido. Nos miramos, contesté con cautela. Sí, al otro lado de la línea. Una voz baja y temblorosa. Susurró Alejandra. ¡Ayúdame! Mi corazón se detuvo. Olivia. La voz de Olivia era apenas un murmullo. Me encontraron. Me puse de pie de golpe. ¿Dónde estás? En un almacén en la zona industrial de Madrid. Mi piel se erizó. ¿Quién está contigo? Pero antes de que pudiera responder, se escuchó un grito ahogado. Después, un golpe seco. La línea quedó en silencio. Olivia. Nada. Solo el pitido de la llamada cortada. Margarita me miró con horror. Yo cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Voy a buscarla. Margarita agarró mi brazo. No vas a ir sola. 1 hora después estábamos en la zona industrial de Madrid. El lugar estaba casi vacío, con solo unas pocas luces iluminando los edificios abandonados. Nos acercamos al único almacén que tenía señales de movimiento. Si Olivia está aquí, significa que Carmen también lo está. Susurró Margarita. Asentí, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Nos deslizamos entre las sombras hasta la puerta lateral. Estaba entreabierta. Vamos. Entramos en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora dentro. Todo estaba en penumbra, salvo por una luz tenue en la parte trasera del almacén. Y entonces la vimos. Olivia estaba atada a una silla con el rostro golpeado, y frente a ella, con los brazos cruzados y una mirada helada, estaba Carmen. El tiempo pareció ralentización cuando vi a Carmen de pie frente a Olivia. La imagen se grabó en mi mente en un segundo. Olivia estaba atada a una silla con la cara hinchada y un corte en la ceja. Carmen elegante como siempre, con un abrigo negro y los brazos cruzados. La miraba con una expresión de absoluto desprecio. Margarita y yo nos escondimos detrás de unos contenedores metálicos. No podíamos arriesgarnos a hacer vistas. La voz de Carmen resonó en el almacén con frialdad. Sabes, Olivia, siempre supe que eras una inútil, pero nunca pensé que fueras tan estúpida. Olivia levantó la cabeza con esfuerzo. Tú me usaste. Carmen soltó una risa seca. Por supuesto que lo hice. Eres una mujer fácil de manipular. Creíste que podías jugar en mi liga y robarme. Mis manos se cerraron en puños. Carmen nunca había planeado compartir el dinero con Olivia. La había usado como peón, y cuando dejó de serle útil, la descartó.
No sabes lo que hice con ese dinero, murmuró. Olivia Carmen se inclinó y le tomó el rostro con una fuerza brutal. Dímelo, Olivia. Sonrió su boca, ensangrentada. Lo escondí. El rostro de Carmen se endureció. Mientes si estuviera mintiendo. Ya tendrías tu dinero, pero no lo tienes, ¿verdad? El silencio fue helado. Olivia tenía algo que Carmen no esperaba. ¿Qué hiciste? Maldita zorra. Carmen la soltó de golpe con los ojos llenos de rabia. Olivia tosió recuperando el aliento. Mandé pruebas. Carmen se congeló pruebas. Olivia sonrió con esfuerzo antes de desaparecer. Envió documentos a varias personas con detalles de todas las transferencias. Carmen parpadeó procesando lo que acababa de escuchar. Entonces entendió. Olivia no solo había tomado el dinero, había dejado evidencia de todo. Si me matas ahora, esa información llegará a las manos adecuadas. Carmen apretó la mandíbula. No podía matarla, no sin asegurarse de que las pruebas nunca salieran a la luz. Y eso significaba que aún teníamos una oportunidad. Le susurré a Margarita. Tenemos que sacarla de aquí. Margarita asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta del almacén se abrió con fuerza. Nos quedamos paralizadas. ¿Alguien más había llegado? Javier. Mi exmarido entró con expresión tensa, mirando la escena. Mamá, ¿qué estás haciendo? Carmen se giró con fastidio. Llegas tarde, Javier. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios hacía él aquí? No puedes hacer esto, dijo Javier con voz tensa. Si Olivia realmente tiene esas pruebas, estamos jodidos. Carmen sonrió con frialdad. No estamos jodidos, ella lo está. Olivia soltó una carcajada amarga. Te subestima, Javier. Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? No solo envié documentos sobre Carmen, también sobre ti. El rostro de Javier palideció, ¿no? Sí. Olivia sonrió con malicia. Tus transferencias, tus cuentas secretas, todo está en esas pruebas. El pánico se reflejó en los ojos de Javier. Carmen lo miró con desdén. Eres más estúpido de lo que pensaba. Javier se quedó sin palabras por primera vez. Vi miedo real en su rostro porque ahora él también estaba en la mira. Aproveché el caos para deslizarme fuera de nuestro escondite y me acerqué silenciosamente a Olivia. Ella me vio y sus ojos se agrandaron, pero no dijo nada. Le susurré. Voy a sacarte de aquí. Margarita se movió detrás de mí, lista para cubrirnos. Pero en ese momento, Carmen nos vio. ¿Qué demonios haces aquí? Javier giró la cabeza y me vio. Su expresión cambió de shock a desesperación. Alejandra no le di tiempo a reaccionar. Con un movimiento rápido. Desate las manos de Olivia. ¡Corre! Le grité. Todo pasó en un segundo. Olivia se tambaleó, pero Margarita la agarró, y juntas salimos corriendo hacia la puerta. «Deténganse», gritó Carmen. Pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido de sirenas llenó el aire. Margarita y yo nos congelamos. La policía. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Varios agentes entraron con armas en mano al suelo. Carmen levantó las manos lentamente. Su expresión impasible. Javier, en cambio, parecía en shock. Uno de los agentes se acercó a Carmen. Carmen Fernández está arrestada por fraude financiero y conspiración. Olivia dejó escapar un suspiro de alivio. La pesadilla había terminado, o eso creíamos, porque mientras Carmen era esposada, me miró a los ojos con una sonrisa gélida. Disfrútalo, Alejandra. Esto no ha terminado, pero yo simplemente la miré con calma. Si lo ha hecho, y por primera vez en años, sentí que era libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el almacén, 6 meses desde que finalmente pude cerrar el capítulo más oscuro de mi vida. A veces me detengo a pensar en todo lo que pasó, como terminé envuelta en una telaraña de mentiras, fraudes y traiciones. Y como al final, logré salir de ella sin convertirme en una sombra de lo que fui, pero no todos tuvieron la misma suerte. Carmen Fernández fue arrestada y llevada a juicio por fraude financiero, conspiración y coacción. Los documentos de Olivia fueron más que suficientes para hundirla en el juicio. Carmen mantuvo su actitud altiva como si nada de lo que pasaba la afectara. Pero la sentencia fue clara: 12 años de prisión el día que la llevaron esposada. Me miró por última vez y sonrió con esa frialdad que siempre la caracterizó. Nos veremos de nuevo, a Alejandra, pero sé que no lo haremos. Mi ex marido intentó salvarse. Quiso alegar que todo había sido obra de su madre, pero las pruebas lo aplastaron.
Los documentos revelaron que él no solo sabía del fraude, sino que también se benefició de él. El tribunal le dio una sentencia menor, 6 años de prisión y una multa millonaria. Perdió todo el día de su sentencia. Me envió una carta. No la abrí. No me interesaba lo que tuviera que decir. Javier fue mi pasado, no mi futuro. Después de todo, Olivia terminó siendo clave para destruir a la familia Fernández. Pero no por nobleza, sino por supervivencia. Aceptó testificar contra Carmen y Javier a cambio de una reducción de cargos. Se salvó de la cárcel, pero perdió todo lo que había robado. La última vez que la vi fue el día del juicio. Se acercó a mí después de declarar y por primera vez no tenía esa arrogancia en su rostro. No espero que me perdones, dijo con una leve sonrisa amarga. La miré sin responder. Pero si sirve de algo, me alegra que hayas ganado. Se giró y se fue sin esperar respuesta. No la he vuelto a ver desde entonces. Y no me importa, Olivia es parte del pasado. El hermano de Javier Tomás logró librarse de la cárcel. No había pruebas suficientes para vincularlo directamente a los fraudes. Pero sin dinero, sin empresa y sin la influencia de su familia, se convirtió en un don. Nadie perdió su vida de lujos y desapareció del mapa. Algunas personas dicen que se fue al extranjero intentando empezar de nuevo, otras que terminó trabajando en un pequeño despacho en las afueras de Madrid. No me importa. Después de todo, después de haberlo perdido, todo lo recuperé de la única forma que importaba. Vivo en Madrid en un apartamento pequeño pero acogedor. Tengo mi propio café, mi propio negocio, algo que es mío, sin mentiras, sin traiciones. Margarita sigue siendo mi mejor amiga. Sin ella, no habría logrado nada de esto. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. La respuesta es no. Cada traición, cada lágrima, cada batalla me convirtió en quien soy hoy. Alguien fuerte, alguien que ya no depende de nadie para ser feliz. Una tarde mientras cerraba el café, encontré una carta en la puerta. No tenía remitente. La abrí con curiosidad dentro. Solo había una frase escrita a mano. Nunca subestimes a una mujer que ha aprendido a pelear. Sonreí. No lo haré nunca más. Y con esa certeza, cerré la puerta del pasado y seguí adelante.